Bueno, vamos a hablar sobre cómo afecta la política a los negocios. Claro, la coyuntura y digamos el entorno a las empresas. Excelente. Vamos por ahí. Eh, Hubo elecciones en Argentina este fin de semana. Le dieron una paliza al peluca Milei y se esperaba un lunes negro. ¿Cómo afecta una elección? ¿Cómo afecta un contexto político a una empresa? ¿Cuáles son los puntos que le puede afectar? Bueno, primero es importante que el entorno y las regulaciones de un gobierno afecta a una empresa y cuando las cambian afecta a una empresa y cuando hay cambio de gobierno seguramente hay modificaciones en las políticas fiscales, en un montón de normativas y afectan, ¿no? Pero en las elecciones también las empresas se ven amenazadas por una suerte de incertidumbre en función de los resultados. Totalmente. Digamos que ahí el contexto que afecta en forma directa es, en primera instancia, la incertidumbre, porque no sé qué va a pasar. Y en segunda instancia, en muchos casos, el miedo, ¿no? Perdió Milei, el dólar se dispara. ¿Por qué? Y ahí tenés un tema entre incertidumbre y miedo que te afecta directamente el contexto económico, básicamente, ¿no? Claro, porque por un lado la incertidumbre de lo que puede pasar posterga decisiones porque no tenés buena información y por otro lado cuestiones que sí suceden en consecuencia como el tipo de cambio, como la tasa de interés, como el valor del dólar, también afecta a tus movimientos económicos como compras, como ventas, como decisiones de exportar o de importar en este momento y más que todo cuando uno toma decisiones que son ya a mediano o a largo plazo y no las cotidianas de hacer una compra, de sacar una promoción, de contratar a un empleado. A veces las cuestiones a largo plazo, yo veo, por ejemplo, en este tiempo, una empresa que está por comprar un inmueble nuevo, entonces está esperando un poco la situación del país para ver si acompaña o no. Y el otro día seguía a un referente de economía y decía que para el mercado externo, Argentina tiene como dos programas económicos, el del ejecutivo, versa en bajar gastos, mantener equilibrio fiscal y bajar impuestos, y el del legislativo, que hoy por hoy está en contra del gobierno como oposición y tiene otra dinámica, digamos, ¿no es cierto? Una dinámica de generar más gastos para que el Estado se haga grande y participe más en la economía, y eso pone en peligro el déficit fiscal o reasigna partidas y tal vez movimientos en la normativa legal vigente. Entonces, claro, desde el exterior todavía no ven claro el camino para decir camino bueno o malo, yo decido. De hecho, en un país estable y agradable, las inversiones rinden menos. En cambio, en un país convulsionado y peligroso, seguramente la tasa de rendimiento es más alta porque hay más riesgos y poca gente tal vez quiere invertir ahí, hay más espacios, ¿no? Es lo bueno y lo malo de la teoría general de los juegos, ¿no? Si algo tranquilo como un plazo fijo rinde menos, algo más volátil como una inversión potente me puede dar más rendimiento, pero con un riesgo inherente, ¿no? Totalmente, totalmente. Vuelvo al concepto de la incertidumbre, ¿no? Me gustó esto que comentabas, Álvaro, de la doble economía o la doble proyección económica que hay con respecto al legislativo y al ejecutivo. Las elecciones de octubre un poco podrían en principio allanar un poco más ese camino, porque si digamos, el oficialismo, Milei gana, podría lograr, no te digo una mayoría, pero una comodidad más holgada en senadores y diputados, y eso le permitiría avanzar con un montón de leyes que tiene paradas, ¿sí? Y eso alinearía las dos tendencias económicas. Claro, y también evitar que haya turbulencias de alguna manera si no tiene tanto legislativo en contra y marcar por lo menos el ritmo de este gobierno donde las empresas
que pueden tener sus gustos políticos, quieren entender cuál es el ritmo de cada gobierno, ¿no es cierto? No importa el color. Entonces, con este gobierno, la empresa lo que necesita es saber qué pasa. Y en consecuencia actúa, no actúa, se agranda, se achica, cierra, se va a otro país o cambia de actividad, digamos, ¿no? Pero claro, la incertidumbre, las empresas dicen que la incertidumbre es mucho peor que algo negativo, porque algo negativo uno sabe cómo afrontarlo, una incertidumbre no, porque en No verdad sabes. no sabes si especificarte o dolarizarte, no sabes si comprar en volumen o mantener la liquidez. Hay un montón de cuestiones que son difíciles de proyectar, donde ese escenario futuro, bueno, yo tengo dos empresas muy grandes que tienen como 10 o 12 escenarios distintos y van avanzando con los indicadores del día a día para determinar esas acciones que quieren tomar en noviembre, el año que viene, ¿no es cierto? Planificar cambiar una máquina importante, planificar lanzar una línea de producto con todo lo que eso lleva en consecuencia, ampliarse a otra provincia o a otro país. Entonces, un poco quieren saber qué va a pasar, si la inflación se va a mantener, si la tasa de interés refleja también una realidad de tranquilidad o un entorno convulsionado y podemos tener por un lado rendimientos y por otro lado liquidez. Totalmente. A ver, para que se entienda un poco el contexto, la Argentina de los últimos 20, 30 años se habla de largo plazo, 6 meses, porque no podés mirar más allá, que es una locura, claro. En Europa, en Estados Unidos, largo plazo son 10 años, ¿sí? Y en algunas cosas hasta 30 puedes llegar a proyectar. En Argentina no podés mirar más allá de 3 a 6 meses, porque no sabés qué va a pasar mañana. Entonces, eso genera, como decís, esa incertidumbre que hace que no poder mirar para adelante y no poder actuar y tomar decisiones, que es lo que hacen los empresarios todos los días, levantarse y tomar decisiones sobre esto, política de expansión, saco un nuevo producto, me expando, lo que sea, invierto en tal cosa o en tal otra. Entonces, ese exceso de incertidumbre te da una falta de previsión y un acortamiento del largo plazo, digamos, ¿no? Y además, la incertidumbre nos da una suerte de poder fracasar o tener problemas. Entonces se postergan decisiones y eso ralentiza todo, el funcionamiento de la empresa, el rendimiento de la empresa, la transacción con los terceros, que son las ventas y las compras. O sea, ya la cadena de valor se empieza a romper y, digamos, la generación de información también, porque no sé si comprar mucho, si comprar poco, cómo estará el tipo de cambio el mes que viene, si va a estar más tranquilo o no. Entonces, bueno, un montón de cosas que nadie las puede adivinar con certezas. Totalmente, totalmente. Bueno, en los contextos 2022, 2023, que había mucha incertidumbre y mucha inflación, era más rentable comprar mercadería, sentarse sobre la mercadería y esperarla, y en todo caso vender poco con mucho sobreprecio, que salir a vender masivamente. La mayoría de las empresas estaban haciendo eso. Vendían a un precio desorbitante, por eso también se perdieron los precios relativos en todo el periodo anterior a Milei. Y si podían no venderte, no te vendían, porque le era más rentable bancarla por el volumen de inflación que había. Y eso es una locura en cualquier mercado. Y además, una de las funciones importantes de una empresa y también de las personas individuales es la compra. Y vos no sabés si comprar en efectivo, si comprar A en plazo. cuotas, a plazo, si tomar préstamos o créditos a tasa de interés, y si el sobrante que tenés, volcarlo a una compra, volcarlo a una inversión, ahorrarlo por miedo, en donde, o sea, hay muchas situaciones que dependen del contexto económico que muchas veces está ordenado por la política, ¿no es cierto? Quiero decir, por una situación de movimientos, si querés, o de incertidumbre en el camino que continúa. Entonces, si uno supiera bien que la línea política es A, actúa en consecuencia. Y si es B, son reglas claras, que eso es lo que la gente busca.
el empresario con las personas individuales y los inversores, ya sean nacionales o extranjeros. Y eso, cuando falta, uno no tiene acciones, se retrae porque tiene miedo. Entonces, Totalmente, no saber qué hacer, totalmente. mejor no hacer nada. Totalmente. Yo creo que este gobierno le ha dado un poco de previsibilidad al sector económico. El problema es que no llegó a la micro, no llegó a la gente, y por eso le pasaron factura en parte. Hay tema de que el peronismo le ha jugado algunas tretas que han colaborado también a la diferencia del número. Pero más allá de eso, creo que parte fue el pasaje de factura de que no llegó a la gente todavía ese gran cambio, ese gran sacrificio que estaba haciendo la gente, no llegó a darle el beneficio que estaba esperando. Y en parte le pasaron factura. Pero sí creo que hay una previsibilidad a nivel macroeconómico y a nivel empresarial que no se tiene en Argentina en los últimos 20, 30 años, que podés mirar un poco más, como decíamos antes, más allá de 6 meses. Yo siempre tuve negocio y era muy difícil prever 1 año o 2 años de proyección. A veces tenía que hacer presupuestos a 1 o 2 años y era fantasía, porque no sabías realmente qué podía pasar con el tipo de cambio, con la tasa de interés, con la inflación. De hecho, hemos tenido devaluaciones que pegaban precios entre un 30 y un 50% de un día a otro. Y eso en el mundo no existe. O sea, Es realmente muy complejo. yo diría que también dejando un poco los colores políticos, ¿no? Y el fanatismo de distintos lugares, ¿no? Tener una inflación baja, tener préstamos hipotecarios activos, ¿no es cierto? Tener un dólar estable y tener una suerte de proyección de baja de impuestos son buenas noticias para las empresas, ¿no es cierto? Ahora, esa dinámica uno confía en que se traslade al común de la gente, que sería en última instancia lo que un modelo económico busca, que la ciudadanía tenga bienestar, ¿no es cierto? Entonces las empresas quizá están viendo un poco mejor la previsibilidad en los precios de compra y hasta de ventas. Esa situación de tranquilidad por un lado porque ha bajado la inflación. Eso todavía no se ve en la calle y bueno, tal vez uno no sabe bien, tal vez es una situación que venir de un gran problema tarda un poquito, ¿no? Tarda un poco y uno apuesta a que el país le vaya bien. Yo con cualquier gobierno espero que al país le vaya bien, si fuera de derecha, de izquierda, socialista, capitalista, pero que le vaya bien y en general a la gente. Entonces es una situación que a veces hace que las empresas y las personas busquen cómo mejorar siempre porque hay situaciones que todavía no están ajustadas. Sí, como hablamos recién tras de escena, hay 2 o 3 puntos que me parece muy importante del actual gobierno. De nuevo, y acá comparto contigo, Álvaro, no importa quién gobierne, queremos todos que a la Argentina o al país que estemos le vaya bien. Uno de los méritos grandes que creo que logró este gobierno actual es la concientización del gasto público y la importancia de un potencial superávit, ¿no? En cualquier casa, en cualquier empresa, en cualquier ámbito que vos gastás más de lo que te ingresa, tenés problemas. El gobierno no es la excepción, digo, un gobierno del país que fuese no es la excepción, porque alguien paga ese déficit, o con deuda o con emisión, digo, tiene un costo eso, ¿sí? Y creo que el buen gasto de esos recursos que son finitos, que son limitados del Estado, es importante la gestión, en qué voy a gastar esos recursos. La política muchas veces hace un gasto indiscriminado de esos recursos que dan como consecuencias, pero no es un problema de Argentina, ¿eh? La mayoría de los países del mundo hoy tienen déficit. Son pocos los que tienen superávit. Porque hasta te diría que no es un problema del gobierno nacional, también es un problema del gobierno provincial, municipal y hasta de tu propio hogar. Uno debería poner, y tal vez es un tema para planificar herramientas profesionales, poner un control en los gastos para que sean eficientes, para que sean inteligentes.
qué gasto, qué es lo que necesito gastar y en dónde debo gastar. Eso cualquier gobierno nacional, provincial, municipal en Argentina o en cualquier país del mundo debería estar de alguna manera gestionado con calidad. Y ahí entonces tenemos que los gobernantes deberían ser excelentes, ¿no es cierto? Y a veces, no sé, para mí tendrían que ganar mucho más un gobernante honesto y que sea excelente para saber en dónde gastar lo necesario y no gastar de más. Y por supuesto, Total. fuera de conversación, el tema de la corrupción o la delincuencia. Honestidad. Ya está, ¿no? Eso es, pero va para cualquiera, para amigos y enemigos. No pueden robar, clarito. No, 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 totalmente. Hay rumores como que, bueno, si roban pero hacen, no está tan mal. No, no, no. Y cualquier No, gobierno- y deberían ser de profesión también, ¿no? Deberían ser de profesión, estar formados en temas económicos, políticos, legales. Debería haber una carrera o algo que te prepare para eso. Yo creo que, como decíamos, el gran mérito de esta gente es la concientización del gasto público. Tengo 10 pesos. ¿Lo gasto para hacer un recital? ¿Lo gasto para irme al casino? ¿O le doy salud a la población de mi pueblo? ¿Cuál es mi prioridad? ¿No? Porque no es infinito ese dinero. Vamos a las empresas. Las empresas definen factores críticos de éxito y esos factores son donde pongo la lupa, donde hago el mayor esfuerzo para que ande bien. Un proceso de fabricación, los gastos de compra de materia prima, los sueldos. Hay conceptos, la publicidad, que es súper fundamental en el mundo del marketing, el contacto con el cliente. Esas cuestiones son las más fundamentales. Después el resto es secundario y uno le tiene que asignar la importancia, más o menos que se merece. Entonces, el café o la limpieza y las cuestiones secundarias están, claro que sí. No digo que se cierren, de hecho, no digo de que no haya un recital. Lo que digo es, hay cuestiones que son básicas, que como la pirámide de Maslow de necesidades me dice, bueno, primero vamos a lo básico, que la alimentación, la salud, la seguridad y la educación. Eso es como ahí tendría que estar enfocado Pilar. en Sí. todos los cañones. Y por supuesto que si vos decís, che, ¿y qué no van a hacer una plaza? Sí, van a hacer una plaza, pero ¿en dónde están los factores críticos hoy? Y esos son los que no pueden faltar, que el gobierno tendría que medir con indicadores de gestión, ¿no es cierto? Donde la pobreza, la educación, la salud, para mí es muy triste que en Argentina y en otros países haya gente desnutrida, que haya gente sin educación, que haya gente sin... En un país que fabrica alimentos encima. Igual, y la salud también, que es más que fundamental. Entonces, ¿qué hacemos con la salud? Ahí es un problema, ¿no es cierto? La definición esa, nosotros podemos opinar, pero tiene que haber un cráneo en el gobierno. No, totalmente eso. Decís vos, Pero esto, todos tienen que... llevado a la casa es lo mismo. Esto es como decir, no, no tengo plata para comprar la comida, pero me voy de vacaciones a Disney, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Alimentar bien a mi familia o tomar unas buenas vacaciones? O cambio el auto y no tengo dinero para comprarme ropa. Entonces, ¿dónde están las prioridades, no? Eso mismo se extrapola a la empresa. Compro un predio nuevo porque quiero mostrarme más, pero no tengo, estoy pagando malos sueldos o no invierto en marketing. Digo, ¿dónde está la prioridad? Y eso mismo va a los países. Yo la otra vez veía que te comentaba, yo estoy viviendo en España y pasé por una plazoleta y había 35 personas trabajando para poner 4 flores. Y ahí me di cuenta que había empezado a concientizar el gasto público. Digo, esa gente que está ahí para poner 4 flores, la estamos pagando con los impuestos. Y por eso también nos rompen con impuestos aquí en España. Acá hay un pseudo socialismo también muy fuerte y se está también rompiendo esa matriz. Tienen algunos beneficios aquí en España porque depende mucho de la Comunidad Europea y hay muchos controles. Que eso limita un poco el juego, pero en América Latina no. Y todos los países, aquí hablo mucho con colombianos, ecuatorianos, están más o menos, a uno un poquito mejor, otro un poquito peor, pero más o menos están todos igual, pasando no el mejor momento que digamos. Y eso tiene que ver, yo creo, con una falta de concientización del gasto público, con una falta de
profesionalismo de la política también, ¿no? Sí, y yo te voy a agregar algo que vamos a cambiar un poquito el rumbo de la conversación, por lo menos con este comentario. La información, que es un factor fundamental para tomar las decisiones, muchas veces también se recoge del día a día en las noticias, en los medios, en las redes. Primero, que hay noticias mentirosas, adrede. Otras veces hay opinólogos que yo a veces también no quiero pecar de soberbio. Y yo digo, preguntame temas de impuestos y yo lo sé. Preguntame temas de sueldos y yo lo sé. El resto, puedo tener mi opinión como ciudadano, pero es muy difícil que todo el mundo le diga al gobierno nacional o provincial todo lo que tiene que hacer, hasta los periodistas. Entonces uno se marea cuando uno hasta identifica mentiras o identifica errores que después la gente lo toma en cuenta para sus compras, para su votación o en las empresas para sus decisiones. Porque el empresario tampoco no es alguien infalible. El empresario tendrá más o menos formación profesional, por decirlo de una manera, en negocios, por decirlo de otra manera, y cuando ve lo que sucede, ¿qué escucha? Ojo, un canal a favor o uno en contra del gobierno que sea, una red social que a veces dicen barbaridades, pero yo veo barbaridades de todo sentido, de Argentina, de Venezuela, o sea, totalmente disímiles, ¿no es cierto? Entonces, ¿en dónde recabo información cierta que sea verdadera? Entonces, la fuente de información para tomar decisiones no es un tema menor, porque digo, No, no, no. ¿cómo va a estar el dólar? Yo que estoy importando materia prima, según en donde lo escuches, hay gente que dice, el gobierno tiene el rumbo bien marcado, y otros dicen, se cae el gobierno. Entonces uno dice, ni sé si hacer un promedio, porque en verdad hay una verdad y una mentira tal vez, porque uno hasta lo puede ver que es medio como fanatismo, y puede ser para cualquier partido, te lo diría, ¿eh? Y eso no me gusta, que porque sí defiendo al equipo rojo, o porque sí defiendo al equipo azul, ¿no es cierto? Hay que tener la certeza de la información para tomar decisiones. Totalmente, totalmente. Y uno muchas veces toma decisiones en base a información errónea. También ahí tocaste un tema, el tema de la toma de decisiones que yo siempre hablo del empresario, toma decisiones en soledad, ¿no? La presión que tiene, esa visión sesgada por ahí por desinformación o mala información y la falta de acompañamiento de un consultor, de un par, de un colega que lo pueda asesorar o simplemente decir, che, mira que esto que escuchaste ahí, yo no estoy de acuerdo porque yo escuché lo contrario en otro lugar. Ese cambio de visión también te puede ayudar a decir, pará, freno de mano, recalculando y empezar a analizar desde otro punto de vista, ¿no? Creo que siempre está bueno tener, yo lo suelo usar eso, de buscar puntos de vista opuestos. Si voy y consulto tres tipos, ¿sí? De distinto enfoque y los tres me dicen lo mismo, digo, bueno, sí, creo que va por acá. Ahora, si consulto tres y los tres me dicen tres cosas distintas, freno la bocha y volvemos a calcular a ver por qué tengo tanta diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Eh, Sí, y más cuando se trata de proyecciones, ¿no? Que es muy difícil estimar, hasta te digo con certezas, es muy difícil estimar. En países tranquilos uno no tiene el 100% de la certeza de lo que va a suceder más adelante porque hay un montón de factores, hay un montón de variables que pueden cambiarle a un gobierno, a un sector, a una economía, ¿no es cierto? Entonces, uno no sabe bien lo que va a suceder, y más cuando el entorno es turbulento. Entonces, minimiza las decisiones de riesgo, y ahí entonces también la empresa está perdiendo tiempos, está asignando recursos de una manera no eficiente y está postergando su funcionamiento deseado, digamos de una manera, ¿no? Es medio trágico, ¿no? Que por culpa de que no haya una administración tranquila, a veces en Argentina pedimos que sean súper inteligentes, un gran caudillo, pero en verdad, con que sea una administración tranquila, que sepa lo que tiene que hacer como cualquier idóneo, gaste lo justo y que todo funcione tranquilo, ahí
está bien, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. confiar en que a quien yo elegí sea honesto, ¿no es cierto? Y sea capaz. Y yo te diría que honesto va con capaz, porque si yo soy honesto y me dicen, vos sabés operar el corazón, y con honestidad te digo que no es mi área. De hecho, a mí me pasa un montón de veces. Un abogado que es casi mío de la familia, a veces le hago una pregunta y me dice, no, Álvaro, eso yo no lo sé. Eso también tiene que ver con honestidad, decirme, ese tema yo no lo toco. Entonces, el gobernante sabe o no sabe para dirigir y tener el futuro de las personas y de las empresas en sus manos con cada una de las decisiones, porque si no, como decía vos, voy a meter un recital. Vos tenés la capacidad para identificar que un recital es algo, un gasto bueno. Yo creo que la cultura es buena, la cultura, el deporte, pero digo, ¿está bien ese gasto? Sí, pero es un tema de prioridades, no de que sea bueno o malo. Yo no estoy criticando de que un recital sea bueno o malo, sino de que si yo tengo 10 pesos, esos 10 pesos lo gasto en una operación de corazón, por ponerte lo extremo, o en cambiarme el auto. Digo, no es bueno o malo uno u otro, porque capaz cambiarte el auto también está bien, pero primero me opero el corazón, porque si no me muero. Un Obvio. tema de prioridades más que nada, ¿no? Y de eh, la definición de economía, ¿sí? Es la ciencia que estudia los bienes escasos, ¿no? ¿Cómo administro esos bienes escasos? El dinero es un bien escaso. Tengo una cantidad, no tengo infinito. Y creo que hay esa confusión, ¿no? Que el Estado tiene capacidad infinita de generar dinero. Y no es así. Y el político en general tiene esa visión. Como el gobierno tiene la capacidad de emitir dinero, se piensa que el recurso es infinito. Y esa emisión tiene un costo. Claro que sí. Tiene que ir contra un respaldo. No se emite porque sí. Entonces creo que hay mucha desinformación e incapacidad. En general, por la política digo en general, y no la Argentina, sino me extrapolo a todo el mundo, te diría. Son muy pocos Claro. la gente idónea. Sí, sí, tal cual. Uno lo percibe así, ¿no es cierto? Que no hay especialistas en gobernanza, digamos, ¿no es cierto? Que dirijan correctamente los destinos de un pueblo, ya sea una nación, una provincia, un estado, según el país, y que lo hagan lo mejor posible, ¿no es cierto? O si querés, lo más eficiente posible. Yo creo que Totalmente. perfección no, pero lo más eficiente posible al alcance de las personas. Y bueno, ahí estará la idoneidad y la honestidad, ¿no es cierto? Pero volvamos a la empresa, ¿no? La empresa, una pyme, ve estos contextos de turbulencia y tiene que buscar cómo continuar viviendo, cómo supervivir, ¿no es cierto? Y cómo tratar de crecer, que no es fácil, y bueno, habrá distintas decisiones que se van tomando normalmente a muy corto plazo, ¿no es cierto? Las empresas ven si la semana que viene compran en volumen o compran lo mínimo pensando que puede haber algún cambio. Cambio en los precios relativos, además, porque, además, hasta yo te diría que quizá una pelea entre Estados Unidos y China condiciona también las compras que yo hago en China, por decir algo, ¿no? La logística o algún impuesto. Bueno, entonces tenemos que ver ahí qué pasa con el Mercosur, qué pasa con la Unión Europea. Bueno, el PYME lo ve de lejos, eso no hace un análisis profundo y no tiene No, capacidad. no, no, pero en muchos casos debería, porque directa o indirectamente, a ver, perdió Milei, se va el dólar 100 pesos arriba, que son 15% más. Si eso no se acomoda rápido, ese 15% en una economía dolarizada te impacta en precios. Entonces vas a comprar un 15%, un 10% más caro tu insumo mañana. Entonces, hay un impacto directo por incertidumbre y por política en todo eso. Y eso le pega al más grande y le pega al más chico. Aumenta el combustible, me aumenta el transporte, me aumenta la logística, me aumenta el precio del producto. Porque le impacta en menor proporción, pero le impacta igual. Entonces, todas esas cuestiones, acuerdos bilaterales que hay entre países, todo lo que es la política impacta siempre en forma directa e indirecta en la empresa
y en la familia también, ¿no? En la casa. Tengo una devaluación, ¿sí? Aumentan los precios, mi salario se queda congelado, tengo menor poder adquisitivo en mi casa. Claro. Bueno, también, como una pyme, una persona individual tendrá sus ingresos y sus gastos. Y ahí tiene una suerte de mini empresa, de con los ingresos generados mantener su estructura organizacional, que es su hogar, ¿no es cierto? Entonces, Total. cuando empiezan a subir los gastos y no suben en proporción o en cuantía sus ingresos, está habiendo una situación de pérdida de ahorro, ¿cierto? Y hasta a veces, tal El poder vez, adquisitivo en general, claro, y hasta porque eso impacta en el día a día. le entra menos plata de lo que gasta a veces, entonces tienen que recortar gastos y recortar nivel de vida, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Eso le preocupa un montón y también tienen que tomar decisiones en consecuencia, ¿no es cierto? Que es como Total. asignar recursos, porque dice, bueno, los recursos no alcanzan para todo lo que quiero, ¿a dónde voy? Y tal vez deja de hacer un deporte o deja de pagar el gimnasio o no invierte más en algún activo financiero porque lo tiene que consumir. Sí, y ahí vuelvo al concepto de previsión, ¿sí? Volviendo a la casa o a la empresa. Si a vos te toca una mala, una racha mala, pero tenés provisión o previsión de que estás haciendo las cosas para salir y que mañana pasado vas a salir, capaz que en vez de achicar gastos, comes ahorro y mantenés un giro comercial o un giro de gasto, ¿sí? Porque sabés que estás trabajando y que mañana te vas a recuperar, que es una mala de momento, una cuestión financiera, un gasto extra que te entró y te pegó fuerte en tu bolsillo. Entonces esas cosas pasan, pero yo preveo, ¿sí? Proyecto para adelante de que esto en un mes, 2 meses, 3 meses lo voy a sanar y eso o en un año, y eso me permite decir, bueno, tengo un ahorro atrás, uso un poquito mi ahorro para no perder calidad de vida o circulación y después recupero. Estos temas es un concepto de adaptación, ¿no es cierto? De decir Total. cómo estructuro de vuelta mi organización para mantener la situación, ya sea modificando conceptos en la organización o, por ejemplo, comiendo ahorros. Entonces digo, ¿cómo adapto mi situación a un nuevo escenario? Bueno, ahí tenés, ¿no? Quizá cambiando tus gastos o consumiendo ahorros, ¿no es cierto? Entonces uno toma decisiones, que a veces es un mix y son decisiones un poco pasivas porque no quieren jugarla tanto cuando uno tiene ahorros para momentos malos y quizás los comes todos ahora porque querés mantener el mismo nivel y se complica. Por eso en las empresas muchas veces algunos gastos los minimizan, ¿no es cierto? Algunas contrataciones las esperan o despiden para decir, bueno, por un lado, como ahorros o inversiones que tengo financieras y por otro lado, tal vez despido a alguna persona y genero más liquidez para mantener esta tormenta, porque es un tema, pasar una tormenta que no lo deberíamos sufrir, pero bueno, una tormenta es un costo para la empresa. Y cómo Totalmente. hacerlo de la mejor manera es una situación, porque qué camino tomar en una tormenta, hasta te lo diría a nivel náutico, ¿no? Y una tormenta, ¿y qué camino tomar? ¿Por acá o por acá? Bueno, tendrá sus consecuencias, ¿no es cierto? Hasta nefastas, ¿no? Pero hay siempre escenarios o alternativas, y eso es lo que tiene que ver el empresario. Ante situaciones adversas, problemas o incertidumbre, tenés opciones. Entonces, pensá en las opciones. No hagas algo. Primero, pará y pensá. Ahí está el consultor que lo acompaña en, por lo menos, brindarle asesoramiento en las distintas alternativas que existen, a pesar de la incertidumbre o los problemas. El empresario después toma, porque hay un montón de consecuencias que quizás no las ve, hasta con ¿no es cierto? Hasta con temor, uno con miedo toma malas decisiones. Entonces, parar un poco, respirar, estar más tranquilo y tomar decisiones ayuda mucho más que tomar la decisión con En miedo. soledad o sin experiencia. Y parece que Totalmente. mismo hay que decidir algo hoy mismo, entonces a veces tener a un asesor, un consultor o alguien de confianza que entienda, que te acompañe en la decisión, es bueno, porque si no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Renuevo el plazo fijo? ¿Compro la acción? ¿La vendo? ¿Está bajando? ¿La vendo que está bajando? No, no, hoy bajaron los bonos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué hago?
¿Los vendo con miedo o espero que esto puede rebotar? O hasta quizá me conviene comprar, ¿no? Que está bajando. Totalmente, totalmente. Oportunidad. Y ahí creo también, Álvaro, que la experiencia es crucial en esos momentos de crisis, ¿no? Y de incertidumbre. Hablábamos la semana pasada en nuestro vivo el tema de las devaluaciones que hubo en Argentina. La primera paralizó a un montón de empresarios, la mayoría quedaron todos paralizados cuando hubo en el 2014 la primera devaluación fuerte, que fue un 30 o un 40%. La segunda se miró con un poco menos de recelo, y la tercera, vos hablabas con cualquiera y te decía, che, uy, qué cagada esto, pero en 3 4 días estamos girando de nuevo. Esa experiencia, ¿sí? Ya sabés más o menos por dónde va, cuáles son las salidas, y te achica el riesgo esa experiencia. Es que, Entonces, eso está bueno. es que de los problemas que uno no los quiere tener, se aprende un montón, ¿no es cierto? De los fracasos, Es de donde más se aprende. donde Se más aprende más del fracaso que del éxito, siempre. igual, nadie lo desea, queda claro, pero No, no, hay no, que no. aprovecharlo, porque cuando uno tiene una situación adversa, primero tiene que enfocarse y no llorar, y segundo, tomar la experiencia, porque me sirve, y lo vuelvo a decir por quinta vez, nadie quiere un fracaso, pero cuando vos fracasás, analizás y tomás decisiones para ese momento y para el más adelante, porque como decís vos, otra vez de vuelta, pincho un neumático y ya tengo la experiencia de que antes no lo sabía cambiar o que hice algo mal. Entonces, siempre se aprovecha y cualquier empresa no es perfecta. Entonces, de las cuestiones que uno va relevando como inconvenientes a mejorar, también toma experiencias de aprendizaje. Entonces, yo creo que el camino de crecimiento tiene que ver con la mejora continua, con reconocer que la Total. empresa no es perfecta, pero puede mejorar, puede ser una empresa más eficiente y que la experiencia es un activo fundamental, porque el que no la tiene, te lo digo ya por décima vez, no la quiero tener, pero cuando la tengo es Tengo una que aprender. experiencia que me sirve para mi futuro. De hecho, el otro día un consultor importante en el área comercial decía que cuando nosotros tenemos un error con un cliente, es un momento fundamental de la empresa, porque si vos le demostrás que le resolvés el problema, el cliente se queda con vos porque sabe que los futuros problemas también se los vas a resolver. Bueno, eso tiene que ver justamente con la adaptación y convertir un problema en una oportunidad. Y acá pasa esto, Absolutamente. recordando que un problema macroeconómico no afecta solo a mi empresa. Entonces, si estoy No, pero ahí hay otro tema también importante, creo yo. Nadie está exento de un fracaso. No existe solo el éxito en la vida. Todos en algún punto nos equivocamos, todos fracasamos, todos nos tropezamos en algún momento. Las personas, las empresas, los países, alguna decisión mal tomada, alguna información sesgada, alguna mala información. Hay un montón de factores que impactan sobre eso y que hacen... yo soy emprendedor y son más las veces que me he tropezado y he caído que las veces que he triunfado. Pero lo importante, como bien decías Álvaro, lo importante es aprender de esos fracasos y capitalizar ese tropiezo como aprendizaje. Matías, cuando el problema es externo, por ejemplo, político, si querés, económico o del gobierno, recordemos que afecta a todos de alguna manera por igual. O sea, si el dólar se va muy arriba o la inflación se va muy arriba, no es que solo a mi empresa me afecte. Entonces uno tendría que estar enfocado en mejorar la posición, en decir, estoy compitiendo contra otras empresas por mis clientes, ¿no es cierto? Entonces, ojo, hay que enfocarse para tomar la mejor decisión, porque la mejor decisión me posiciona o más arriba, mejor, o más abajo, peor. Entonces, vamos, cuando hay problemas es un momento, yo no sé si decir disfrutar, pero es un momento de tomar Capitalizar, capitalizar. energía. Tengo un problema, cerró la importación, y bueno, ¿qué hago? ¿Me deprimo o me pongo a hacer lo mejor posible para mejorar la situación actual? Bueno, en eso los empresarios argentinos están acostumbrados a los choques, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene que ver con esto de la experiencia sobre el fracaso. Entonces capitalicemos hasta los errores pequeños que uno encuentra cuando hace un diagnóstico o un FODA de empresa.
hago un FODA y me doy cuenta cuáles son mis problemas, cuáles son mis debilidades. Bueno, las estoy viviendo, entonces aprovecho para mirar para adelante y tratar de mejorarlas. Y eso va a ser un aprendizaje que me hace escalar permanentemente hacia un crecimiento, un funcionamiento mejor. Absolutamente, 100% de acuerdo. En conclusión, para ir dejando un corolario, un resumen, los entornos políticos siempre generan o pueden generar contextos de incertidumbre, pueden generar contextos de crisis. Hay que saber leer y entender esos contextos de crisis, y si en esos contextos de crisis nos pegamos un palo, tropezamos, tratar de capitalizar con aprendizaje esos contextos, ¿sí? Y que todos en algún momento nos vamos a caer y tenemos que aprender que ese fracaso no es algo negativo, sino que es parte del camino y poder capitalizarlo. Creo que eso es como mensaje. Resumo como conclusión, los problemas que vienen de la política o del entorno son variables externas que para las pymes son no controlables. Entonces, Exógenas. no puedo hacer nada sobre eso salvo que adaptarme y ser reactivo a la consecuencia. Entonces, una pyme o una empresa familiar tiene que estar preparada para afrontar una tormenta, un tsunami o un terremoto. Entonces, estar preparados es aprovechar la flexibilidad y tomar las mejores decisiones con información correcta. Excelente, Álvaro. Álvaro, como siempre, mil gracias. Hasta la próxima. Próximo miércoles, mismo horario, mismo canal. Nos estaremos viendo y charlando sobre algún tema de negocios. Y bueno, saludos a todos. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos, hasta luego. Saludos. Chau, chau.